Bienvenidos seamos todos nosotros a la predicación dominical de Paz Divina. Acomódense, prepárense, dispónganse para disfrutar de la palabra divina que hoy recibiremos. Hoy iniciamos el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Por fin damos inicio al capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Y el título de la predicación del día de hoy es Burrito. Y no voy a hacer ningún comentario sobre el título porque el sermón es serio, la predicación es seria, pero pues ya me conocen, ¿verdad? Ustedes nomás imagínense. Pero vamos al texto. Marcos capítulo 11, verso 1. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé, ustedes saben, ahí por Betfagé dando vuelta ahí a la izquierda, ¿ok? Y Betania, o sea, entre Betfagé y Betania, junto al monte de los olivos, no, pues ya estamos bien ubicados, perfectamente ubicados. Envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles. Es muy importante que estas marcas, estos señalamientos que pone Marcos, tienen el propósito de indicarnos ubicaciones precisas, que la gente de aquella época podía distinguir muy bien para indicar que no llegó por un camino sino por otro, que no pasó por un pueblo sino por otro. Y no tenía tanto el propósito de ubicarlo geográficamente para después poner ahí algún parador turístico, cosas así, no. Era más bien para que tú pudieras visitar los pueblitos que estaban allí y ellos te podían decir efectivamente por aquí pasó Jesús. Marcos escribe su evangelio a menos de 20 años después de los eventos. Para nosotros tiene particular importancia porque sobre todo a través del Evangelio de Marcos y del Evangelio de Juan hemos podido, bueno, no yo, ¿verdad? Pero se han podido ubicar con mucha exactitud muchos de los lugares donde estuvo Jesús y por eso es que hoy cuando la gente, bueno, hoy no, pero cuando se podía viajar a Israel, pues muchas veces se podía ubicar los lugares específicos y cuando alguien va de visita a Jerusalén, a Tierra Santa y tiene la información de los lugares, pues puede incluso saber un poquito más que los guías turísticos. Bien, este episodio que damos inicio el día de hoy marca la parte final de este evangelio. Gramaticalmente, estructuralmente, literariamente, aquí inicia la parte final del Evangelio de Marcos. Llegando a Jerusalén, se accede al clímax del ministerio de Jesús. Aquí concluye su peregrinar. Todo lo que nos había estado diciendo el Evangelio de Marcos apuntaba a esta subida a Jerusalén. Y ahora que va a entrar, Jesús deja atrás todo lo anterior, no porque ya no tenga importancia, sino porque ahora va a entrar al clímax de su ministerio. Estamos, por lo tanto, en la parte final del Evangelio de Marcos. Bien, Jesús les dice a 2 de sus discípulos, vayan a la aldea que está enfrente. Como ya nos dijo por qué camino viene Jesús, que pasó entre Betfagé y Betania junto al monte de los olivos, es muy fácil, por lo menos para los primeros lectores, ubicar a qué aldea se está refiriendo Jesús. Por supuesto, para corroborar la información. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella, en la aldea, encontrarán a un burro atado, que aún es un potro, o sea, está chiquito, y que nadie ha montado todavía. En aquella época la gente montaba en los burritos. Desátenlo y tráiganlo. Esa fue la orden. Ahora bien, las instrucciones de Jesús, y aquí la palabra clave es instrucciones, grábatela en tu mente o escríbela por ahí si estás tomando apuntes. La palabra clave no es burrito, la palabra clave es instrucciones de Jesús. Las instrucciones de Jesús a 2 de sus discípulos son específicas. Es más, extremadamente específicas. Pues Jesús, en su entrada a Jerusalén, quiere cumplir la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9. La razón por la que Jesús les pide a sus discípulos que vayan por un burrito es porque Jesús quiere
cumplir la profecía, y lo quiere hacer de manera plenamente consciente, la profecía que está en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9, que dice: alégrate mucho, ciudad de Sión. Recuerden que Sión es el monte sobre el que estaba construido el templo de Jerusalén. Entonces, cuando se habla de Sión, no se está hablando de toda la ciudad de Jerusalén, sino de la congregación que se reúne en el templo. ¿Okay? Poéticamente se está haciendo una distinción entre la gente que habita en Jerusalén por accidente, coincidencia o porque ahí le tocó vivir, y la gente que siente una especial conexión con el Eterno y que se siente en pueblo especial. ¿Okay? Hoy diríamos los que se congregan, los cristianos, los fieles. ¿Okay? Esos son Sión. Cuando la Biblia habla de Sión, no habla solamente del monte, sino de una congregación que tiene una conexión especial, espiritual con el Eterno. Alégrate mucho, ciudad de Sión. Canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Vean, acá ya se distingue. ¿Okay? Alégrate, pero también toda la ciudad es una arenga. ¿Se acuerdan del Salmo 91? Es una arenga a toda la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque tu rey viene a ti. Bueno, esto podría prestarse a confusión, lo del Mesías político-militar. Tu rey viene a ti. Justo. Justo significa que hace la voluntad divina. Y victorioso, que podría dar la idea de triunfo militar, pero humilde, montado en un burro, de hecho en un burrito, cría de una burra, o sea, un burrito que todavía está siendo criado por su mamá burrita, ¿okay? Un potrito, un burrito pequeño, de edad, ¿okay? Así de específica es la profecía. Y por supuesto, hay un elemento clave aquí. Si Jesús entra a Jerusalén montado en un caballo, está simbolizando que Él es un líder militar. Pero si entra montado en un burrito, está simbolizando que Él es un mensajero de paz. Ese símbolo que a nosotros por supuesto se nos escapa porque no es nuestra cultura, porque no son nuestros usos y costumbres, ¿verdad? La mayoría de nosotros nunca hemos montado un burrito, entonces obviamente no entendemos el símbolo tan importante y tan específico que hay aquí. Pues bien, el burrito, como anoto aquí, era entonces símbolo de paz y de sencillez. No haber sido montado era símbolo de consagración, como si estuviese apartado para servir a Jesús. Un burrito que nadie ha montado, porque estaba apartado para Jesús. Eso es lo que hay detrás de esto. Ahorita regreso a la importancia de cumplir esta profecía. Pero sigamos con el texto del Evangelio de Marcos. Jesús sigue hablando y sigue dando instrucciones. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, que es lo más seguro, o sea, si tú llegas a una aldea, ¿verdad? Y empiezas a desatar un burrito, pues claro que va a salir alguien a preguntarte por qué lo haces. Díganle que su dueño lo necesita y que enseguida lo devolverá. Eso es lo que tienen que decir. La estructura gramatical de esta frase sugiere que el dueño del burrito estaba con Jesús en ese momento, que previamente le había ofrecido su burrito. Señor Jesús, cuando quieras venir por aquí, ¿verdad? Yo te presto mi burrito, ¿verdad? Para que no andes a pie, pues para que andes ya en burrito, por lo menos cabalgando, ¿verdad? O sea, este hombre ya le había ofrecido su burrito a Jesús para que cuando anduviera por allí, en los alrededores de Jerusalén, pues se pudiera transportar. Bien, ahora Jesús está aceptando la oferta. Y la respuesta de los discípulos a la gente que les pregunte era clave para quienes cuidaban al burrito. O sea, así sabrían ellos que el dueño del burrito era quien había enviado por él. O sea, que el dueño del burrito ya les había dicho a sus sirvientes, a la gente que trabajaba con ellos, que si algún día
¿verdad? Alguien venía a pedir el burrito y decía tal y tal frase, significaba que él los había enviado. O sea, esta plática entre Jesús y el dueño del burrito ya había existido antes. Y Jesús le había dicho, sabes que un día yo te voy a aceptar la oferta, así que prepárate. Y el día llegó. Todo esto es de la estructura gramatical. La forma en la que Jesús da las instrucciones a sus discípulos da a entender que el dueño del burrito ya estaba allí y que ya habían tenido esta plática y que Jesús ahora está tomándole la palabra a este hombre. Pues bien, qué importante, hermanos, hermanas, niños, niñitas, qué importante es que lo que nosotros le decimos al Eterno lo sostengamos. Porque este hombre le ha de haber ofrecido a Jesús su burrito y Jesús le dijo, oye, fíjate que un día lo voy a aceptar. Y llegó el día en que Jesús dijo, oye, tú me dijiste que me ofrecías tu burrito. Bueno, Jesús, yo te lo dije en aquella época, pero mira, las cosas ya cambiaron, el mundo ya cambió y cosas así, todo. No, espérate, tú dijiste algo. Y este es un momento sumamente importante para Jesús. Y depende en gran medida de la disposición de este hombre. Es como la casa en donde Jesús va a tomar la última cena, que es la casa de Juan Marcos, del que escribió este evangelio. Bueno, no era la casa de él, porque cuando Jesús tomó la última cena con sus discípulos, Marcos, el que escribe el evangelio, pues era un chamaco de entre 12 y 18 años, sin demérito para ninguno de nuestros niños y niñas de entre 12 y 18 años que están viendo esto. Pero fíjense, Marcos tenía la edad de ustedes, entre 12 y 18 años, cuando vivió los eventos de la vida de Jesús. Y como yo he sugerido en otras predicaciones, es muy probable que algunas de las historias de Jesús, Marcos las vivió, porque de seguro él acompañaba a Jesús, por lo menos en sus andanzas alrededor de Jerusalén. Yo creo que Marcos sí se iba a seguir a Jesús, yo creo que sí. El caso es que Jesús tomó la última cena en la casa de los papás de Marcos. Y yo creo que Marcos, como todo buen niño o niña, ¿verdad?, de esa edad, sobre todo si andaba cerca de los 12 años, yo digo que sí se coló ahí a la cena, ahí se puso ahí en un lugarcito donde no molestara a nadie y donde él no estorbara, y para estar al tanto de todo lo que pasara. Marcos admiraba a Jesús y seguramente él estuvo al tanto de todo lo que pasó en la casa. Además era su casa, bueno, la casa de sus papás. Pues bien, es muy importante que cuando los papás de Marcos le ofrecieron a Jesús su casa, Jesús les ha de haber dicho, un día voy a tomar la cena con mis discípulos en tu casa. Y la casa estaba preparada. Dice un relato que ya veremos más adelante, que cuando los discípulos van a esa casa, ya estaba todo dispuesto para recibir a Jesús y sus discípulos. A veces nosotros decimos, prometemos, ofrecemos algo a Yahvé y no nos damos cuenta que Yahvé nos escucha. Bueno, yo digo que no nos damos cuenta, pero sí nos escucha, sí nos toma en cuenta y luego nos regresa esa oferta a través de un pastor, de un predicador, de un hermano, de una persona de la calle, de alguien llega para pedirte lo que tú ofreciste. Y es cuando, bueno, pues es que yo nomás hablé por hablar, yo nomás decía. Por eso en Eclesiastés, busquen la cita, por eso en Eclesiastés dice que mejor no prometas, que cuando te acerques al templo, mejor cerradita la boca y acércate para escuchar mejor, pero que no andes prometiendo. Yo les he dicho que ese pasaje no les gusta a muchos predicadores, a muchos pastores, porque ahí Eclesiastés aconseja que no prometas. Y pues muchos de nosotros crecimos en iglesias donde nos arengaban a prometer. Prométanle, ¿quién le promete al Señor una ofrenda o esto cuando están construyendo templos y todo eso? Bueno, pues la Biblia dice, ten cuidado con lo que dices. Bien, fueron pues los dos discípulos y encontraron el burrito atado en la calle junto a un portón y lo desataron. Algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen allí desatando el burrito? Ellos les contestaron como les había dicho Jesús y se lo permitieron. O sea, ya estaban avisados. Una vez, esto me lo contó un pastor, una vez a ese pastor, un hermano, ¿verdad?, le dijo, pastor, cuando usted guste ir a la casa a comer, usted es bienvenido el día que usted quiera, usted necesite, ¿verdad?, usted puede ir a la casa a comer.
Y me platicó este pastor que él dijo, ¿será cierta la invitación? Bueno, y que un día, ¿verdad?, él andaba por ahí cerca de la casa del hermano, ¿verdad?, y pues ya traía hambre, y era soltero este hermano, y pues se le ocurrió ir a la casa de este hermano, ¿verdad? Pues me dijeron que yo llegara, ¿verdad? Y llega y toca la puerta, ¿verdad? No sé si timbre o puerta, eso no me lo dijo el hermano, ¿verdad? Pero el caso es que tocó y dice que lo recibieron, pero con los brazos abiertos. Pastor, bienvenido, pásele y todo. El hermano no estaba, él estaba trabajando, ¿verdad? Pero el pastor llegó y todo, lo recibieron, y la esposa del hermano le dijo al pastor, dice, es que mi esposo me dijo, el pastor va a venir y cuando vengan, recíbanlo, esto, lo otro. O sea, cuando el hermano le dijo al pastor que podía ir a su casa a comer, él ya había dejado instrucciones en casa. De tal manera que cuando el pastor coincidió, que no hay coincidencias en el reino de Dios, pero se dio la oportunidad de ir a la casa, pues lo recibieron muy bien. Y dice el hermano, me dice el pastor, que él estaba comiendo cuando llegó el hermano del trabajo y le dio mucho gusto ver que estaban atendiendo al pastor. Entonces, vean, ahí tenemos un ejemplo de cómo alguien puede ofrecer algo, pero ya se preparó, ya estaba todo preparado. Bien, pues todo ha resultado como Jesús lo había previsto. ¡Ay, vaya! Por fin buenas noticias. Yo creo que todos queríamos ya escuchar buenas noticias. Por fin algo resulta tal y como se había planeado, predispuesto, el que prometió cumplió, los discípulos obedecieron, ¿verdad? Imagínate que uno de los discípulos dijera, ay no señor, ¿cómo vamos a ir a la aldea y nomás así tomar un burrito así nomás? Que van a decir mejor que se quede uno de los discípulos para reponer al burro, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Pudieron haber puesto 1000 pretextos los discípulos, pero milagrosamente los discípulos obedecieron y todo salió sin mayor problema. El texto de este episodio demuestra que ningún discípulo relacionó ese momento. Vuelvo a leer. El texto de este episodio demuestra que ningún discípulo relacionó en ese momento los eventos con la profecía de Zacarías. O sea, nadie de los que estaba alrededor de Jesús, discípulos, apóstoles, gente que lo acompañaba, nadie dijo, oigan, se está cumpliendo la profecía de Zacarías. No, a nadie le pasó por aquí el pasaje. Será hasta después de la resurrección de Jesús que se les abrirá el entendimiento para descubrir este cumplimiento profético. O sea, cuando tú, después de 2 o 3 horas de que terminó la predicación, te quedas, ya entendí. No te preocupes, los discípulos empezaron a entender hasta después de la resurrección de Jesús. O sea, casi todo lo que Jesús hizo y dijo, los discípulos no lo terminaban de entender, de cuadrar, de armar. Ahora bien, llegamos a un aspecto sumamente importante de la predicación del día de hoy. Obedecer. Ay, qué palabra tan difícil, ¿verdad? Hay pastores que yo no entiendo eso de obedecer. ¿Qué es obedecer? Es tan complejo, a veces uno no sabe. Obedecer las instrucciones de Jesús puede parecer a veces innecesario, otras veces absurdo, pero siempre es parte de algo más grande. Escríbelo. Obedecer a Jesús siempre es parte de algo más grande. Repito, obedecer a Jesús es siempre parte de algo más grande. O sea, más grande de lo que nosotros podemos entender. A lo mejor quieras complementar eso. Más grande de lo que nosotros podemos entender en ese momento. Fíjense qué importante es esto. Los discípulos no tenían en la mente el texto de Zacarías. Seguramente la mayoría de nosotros tampoco. Si yo no lo hubiera visto ahí en mi Biblia, ¿verdad? Las Biblias luego traen unas notitas o unas letritas chiquitas que te llevan a la parte de abajo o la columna del medio, y ahí te ponen la cita a la que corresponde el texto del Antiguo Testamento u otro texto. Muchos de nosotros ni hemos visto esas citas.
Otros las hemos visto, pero como curiosidades. Ay, mi Biblia trae un montón ahí de numeritos y letritas. No, no son letritas ni numeritos, son textos bíblicos. Muy pocos de nosotros nos hemos detenido a ver a dónde me lleva esta cita. A ver a qué pasaje me lleva y por qué me lleva ese pasaje. Bueno, evidentemente nosotros no relacionaríamos esto con el texto de Zacarías a menos que ya hubiéramos escuchado previamente una predicación exegética. Los discípulos no lo hicieron. Bueno, no es que no escucharon una predicación, no lo relacionaron. Por tanto, fíjate bien en esto, pon atención. Luego te metes ahí en Facebook y todo eso y luego ves cómo andan las noticias. Pon atención. En este momento, los discípulos podrían pensar que no tenía ningún sentido ir a la aldea de enfrente a traer un burrito para que Jesús lo monte y lo ocupe un par de horas, menos de 2 horas. En menos de 1 hora ya iban a estar en Jerusalén. O sea, era un tramito pequeño. ¿Y luego qué? ¿Hay que regresar el burrito? ¿Y quién lo va a regresar? Yo ya fui por él. Yo ya llevé el burro, ahora que otro discípulo lleve el burrito de regreso. O sea, pudieron haberse peleado por eso, porque no le hallaban el significado, el propósito. En ese momento no eran capaces de ver un panorama más amplio. Eso es exactamente lo que te estoy queriendo decir. Obedecer las instrucciones de Jesús siempre va a ser parte de algo más grande que tú, más grande que tu ego. Fíjate, más grande que tu ego, más grande que tu idea de la realidad, porque tú tienes una idea de la realidad. Y algunos de ustedes su realidad no llega más allá de su familia y sus seres queridos. Nada más. Pero siempre es parte de algo más grande. Y cuando cumplimos, impulsamos ese propósito divino. Y obviamente somos parte del plan divino. Muchas veces no va a tener sentido. Muchas veces nos puede parecer absurdo. Pero es parte de ese plan. Por tanto, seamos obedientes a las instrucciones de nuestro amado Padre. Porque, en serio, el Eterno sabe lo que hace. No reniegues de lo que sucede. Ah, caray, ¿se fijaron lo que está escrito aquí? En esta predicación. No reniegues de lo que sucede. Yo estoy hablando de instrucciones, de cumplir las instrucciones, de obedecer instrucciones. Y vean lo que está escrito aquí, la última frase de este párrafo, de esta predicación escrita hace varios años. No reniegues de lo que sucede. Lo que sucede, por supuesto, no es un castigo divino. A estas alturas yo creo que nosotros, por lo menos nosotros lo tenemos bien claro. ¿Quién sabe el resto de los cristianos? Porque todavía creo que hay cristianos que siguen pensando, esto no es un castigo divino. No lo es. No es un castigo divino. Pero todo lo que nos está sucediendo, todo es parte de algo más grande. Que si bien estamos sufriendo las consecuencias de nuestro propio desorden como civilización egoísta, consumista, etcétera, etcétera, más allá de eso, hay un plan divino. Y si nos la pasamos renegando, quejándonos, llorando, suspirando por un pasado que ya se fue, no vamos a ser capaces de ver la acción divina. No vamos a ser capaces de entender la voz divina. Porque mientras tú te estés quejando y te estés lamentando y te hagas la víctima de todo lo que está pasando, eso se convierte en ruido que te impide escuchar la voz divina. Y no puedes oír lo que está pasando, lo que Jesús nos está queriendo decir. Palabra divina para nosotros hoy. Él sabe lo que hace. No reniegues de lo que sucede. Llevaron el burrito a donde estaba Jesús. Le echaron encima sus mantos y Jesús se montó. Ya que nadie había usado el burrito para montar, pues no tenía montura alguna.
Los discípulos entonces improvisaron una montura para Jesús. Sabían que Jesús iba a montar el burrito para entrar a Jerusalén. Vaya, eso sí lo sabían, lo entendieron a la primera, pero no entendían el símbolo que había detrás de esto. Aún a sabiendas de que el burrito es símbolo de paz, de humildad, ellos no entendían el símbolo detrás de esto. Y otra vez, ¿cuántas cosas hace Jesús en nuestra vida y no entendemos el símbolo o la enseñanza? Y lo pongo con signos de admiración, porque ¿para qué les pregunto? Yo me admiro, y seguramente tú te admiras, de cuántas cosas hace Jesús en nuestra vida que nosotros no entendemos el simbolismo o la enseñanza. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos atravesado por una situación y ya se solucionó ese problema, ya salí de esa situación? Pero no te detuviste bueno, ¿y qué me enseñó Jesús? ¿Qué aprendí? Si no, nos va a pasar como a la de las trencitas, tropecé de nuevo y con la misma piedra. O sea, ya ni con otra piedra, con la misma. Y tú conoces gente así, que no aprende nada de sus errores, pero nada. Que no aprende nada de las circunstancias por las que atraviesa. Es más, le dices, oye, es lo mismo que estabas viviendo hace 5 años. No, ¿cómo crees? Claro que sí, es la misma situación y no lo relacionan. Fíjate que si tú y yo estamos disfrutando de la predicación de la palabra divina, es porque le pertenecemos a Jesús. Y si le pertenecemos a Jesús, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Quiere decir que todas las experiencias que hemos estado viviendo tienen una enseñanza. Y que si nuestra comunión con Jesús la podemos cultivar a un nivel de profundidad, capaz de escucharlo en cada predicación, en cada discipulado, en cada enseñanza, podemos entender lo que Jesús nos quiere enseñar. Y Él quiere enseñarnos algo, ya nos está enseñando algo, ya nos está mostrando la realidad del mundo en el que vivimos, ya nos está mostrando los espejismos tras de los cuales corríamos, ya nos está dando una visión de una perspectiva y una esperanza nueva. Aunque algunos cristianos todavía andan correteando espejismos. Tristemente, vivimos distraídos de la realidad espiritual alrededor nuestro. Los discípulos veían gente, multitudes, camino a Jerusalén, un burrito, voy a tener que poner mi manto para hacer una montura para Jesús, pero no veían el aspecto espiritual. Y muchos de nosotros tenemos la misma condición de los discípulos. Nos distraemos tanto con las carencias materiales y nos distraemos tanto persiguiendo espejismos que no alcanzamos a percibir la realidad espiritual que nos brinda la interpretación correcta de la realidad material que vivimos. Fíjate bien. Si tienes una conciencia espiritual de lo que Jesús está haciendo, tienes la clave para interpretar la realidad material que vivimos. No significa escaparnos de la realidad y vivir en un mundo de ensoñación, no. Significa que nosotros tenemos una esencia espiritual que es la que nos permite entender lo que está afuera. De otra manera lo vamos a seguir interpretando como espejismos. Y tú te has dado cuenta de los espejismos que se han fabricado para esta sociedad. Hermanos, vivimos distraídos. No podemos permitir eso. Tenemos que enfocarnos. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los peregrinos que han venido a Jerusalén para participar de la fiesta de la Pascua y que seguramente reconocieron a Jesús, de forma espontánea comenzaron a homenajear a Jesús. ¿Y qué dijeron? Los que iban delante de Jesús y los que iban detrás de Jesús gritaban con júbilo: ¡sálvanos! Plenitud de vida para el que viene representando a Yahvé, nuestro Dios. Larga vida al reino que viene, el de nuestro padre David. Salvación divina. Eso es lo que iban diciendo la gente.
más espontáneamente que bien entendido. Ahora bien, más que traducir, hemos interpretado las expresiones para que podamos entender lo que, de júbilo, gritaban estos peregrinos a Jesús. Muchos de ellos venían de Galilea. Esta es una nota muy importante. No es gente que vivía en Jerusalén. Eran peregrinos que venían de Galilea. Y por lo tanto, de la misma región donde Jesús ha estado enseñando y ha estado haciendo cosas tan sorprendentes que han convencido a muchos de que Jesús es el representante del Eterno. Otros pensarán que Jesús es un Mesías político y militar, sí, pero unos y otros tenían una conciencia más o menos clara de que Jesús era una especie de profeta. ¿Recuerdan los caminantes de Maús? La idea que tenían de Jesús. O sea, la gente en aquella época veía a Jesús como un profeta de los grandes. Entonces era el representante del Eterno. Cosa que a los fariseos y a los saduceos les ha de haber caído, pero sí, bien mal. Porque los sacerdotes, o sea, los saduceos que controlaban el templo, ellos creían que eran los representantes de Dios en la tierra y que la gente les debía de tener reverencia. Los fariseos, los rabinos que enseñaban en las sinagogas, creían que ellos, al enseñar las escrituras, eran los verdaderos representantes. Sin embargo, el pueblo en general estaba reconociendo a Jesús como el verdadero representante del Eterno y por lo tanto haciendo a un lado a saduceos y fariseos. Por eso aquellos estaban, pero sí, con los celos, pero sí. Yo sé que tú no sabes qué es eso de los celos, pero son sentimientos muy feos y los tenían los saduceos y los fariseos, aunque fueran líderes religiosos. Estaban, pero que los celos los devoraban, los consumían y les estaban haciendo generar un odio mortal hacia Jesús. O sea, odio a muerte, porque los celos pueden provocar odio. Anótalo por ahí. Muy bien, pero regresemos. A pesar de todo este alboroto, que es sorprendente, las autoridades romanas, esto es lo que nos sorprende, no intervinieron. Oye, están entrando a Jerusalén una multitud, una turba, gritando, ¿verdad? Sálvanos, y tú eres el representante del Eterno, y tú vienes a instaurar el reino de David, ¿verdad? Y viene él montado, ¿verdad?, en un burrito, y al entrar por las puertas de Jerusalén, déjenme decirles que ahí había soldados romanos, y no detuvieron a Jesús, no intervinieron. ¿Por qué? Porque Jesús entró montado en un burrito, y con eso estaba claramente diciéndoles que no tenía pretensiones militares. Por supuesto, ustedes me dirán, ay, cualquiera puede entrar en un burrito y ya adentro armar tremenda revolución. Claro, cualquiera lo puede hacer. Pero en ese momento, el general romano que estaría, que no se menciona por cierto, el general romano o el coronel o el capitán o el sargento que estuviera ahí a la puerta de la ciudad de Jerusalén, ve la multitud, pero ve que la multitud son peregrinos, no traen armas, traen palmas en las manos, ¿verdad? Son peregrinos que vienen a la fiesta de la Pascua y el líder al que están exaltando viene montado en un burrito. Pues yo creo que el mismo sargento dijo, es algo de las fiestas judías, es algo de la religión. No le dieron el carácter que todos los discípulos querían darle a Jesús. O sea, mejor los romanos entendieron que Jesús no venía con una intención política y militar. Mejor los romanos entendieron. O sea, a veces los que parece que no ven, ven mejor que los que deberían estar viendo. Muy bien, Jesús ha entrado en Jerusalén en medio de una entusiasta alabanza, muy al estilo del Salmo 118, versos 25 y 26. Y les menciono esto, porque si tú buscas en tu Biblia el Salmo 118, te vas a encontrar con que es una colección de salmos que se utilizaban para cantarlos cuando se entraba a Jerusalén. Cuando las
los peregrinos llegaban a la ciudad de Jerusalén, cuando llegaban precisamente al Monte de los Olivos, ya para entrar, tomar la recta final subiendo hacia Jerusalén, allí digamos que todos los peregrinos descansaban un rato, a veces ahí pasaban la noche y a la mañana siguiente todo el mundo se lavaba, se bañaba, se ponía sus mejores ropas, porque ya iban a entrar a Jerusalén. Y entraban a Jerusalén cantando estos salmos, el Salmo 118 y otro grupo de salmos, creo que los que siguen del 20 y todo eso, bueno, pero cantaban una serie de salmos. Estos salmos son los que venían cantando, de por sí ya venía cantando la gente, era parte de sus costumbres. Yo no sé cuántos realmente lo cantaban con todo corazón y cuántos lo cantaban nomás porque hay que cantarlos, pero eso es lo que le dicen a Jesús. O sea, no es que estos peregrinos tuvieran una teología muy elevada y hubieran sido capaces de decir cosas tan hermosas. Tampoco es que hayan sido inspirados divinamente para decirlo esto, no. Es simplemente algo que muy probablemente estaban cantando, pero que en ese momento lo dirigieron a Jesús. O sea, vieron a Jesús como la persona en quien se cumplía lo que ellos estaban cantando. De todas formas, sigue siendo algo hermosísimo el que por primera vez estos cantos que se habían entonado durante siglos, ahora son entonados a una persona física que la gente puede ver y que no es otro que Yahvé, hecho carne. Jesús está recibiendo esta hermosa alabanza. En medio de la alegría, nadie parece percibir el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Jesús es el Mesías largamente anunciado por los profetas. ¿Sí? Es sorprendente. Sorprende que las tropas romanas no detuvieran a Jesús. Más sorprendente es que toda esta multitud no haya uno, por lo menos registrado en los evangelios, que haya sido capaz de decir, pues ¿qué no es esto el cumplimiento de las Escrituras? ¿Qué no es esto lo que realmente anunciaban las Escrituras? Todos envueltos en sus distracciones, ¿pusiste atención? Todos envueltos en sus distracciones y sus espejismos, no fueron capaces de captar el significado de este evento. Fíjense, entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Dio un vistazo a todo alrededor, porque era ya tarde, y se marchó a Betania con los 12. O sea, tanto alboroto, llega Jesús al templo, se quedó mirando para todos lados, vio cómo estaba el changarro, literal, y se regresó a Betania a descansar, porque ya estaba anocheciendo, pues ya se hace tarde y ya se acabó el día. La multitud se dispersó. O sea, entraron a Jerusalén y seguro de que entraron cantando, llegaron hasta el templo, y llegando al templo, ¡pum!, la multitud se dispersó, cada quien se ocupó de sus asuntos. Claro testimonio de que nadie esperaba que Jesús hiciese algo anárquico. Y Jesús solamente ha entrado al templo a observar, nada dice, y el entusiasmo se apaga. Como Jesús no dijo nada y como Jesús no hizo nada, todo ese entusiasmo que traía la gente, ¡pum!, se apagó. O como decimos por acá, llamarada de petate. Parecía una multitud efervescente espiritualmente y ¡pum!, se apagó. ¿Se apagó? El hecho de que Jesús no hiciera nada hizo que toda esa multitud se dispersara. Qué distraídos somos, qué volubles somos, qué fácil nos mueven nuestras emociones. Si nuestra religión, se basa en emociones, qué frágiles, qué etérea es. Qué fácil es, y muchas veces con tristeza lo digo, a ustedes y a mí nos ha tocado conocer personas de un entusiasmo
contagiante y que parece que han experimentado la plenitud del Espíritu y el gozo de la salvación y todo, y cualquier cosita, ¡pum!, apagó el entusiasmo y ya, quién sabe dónde anda, si es que anda. Se acabó el entusiasmo. Vale más ese conocimiento que nos hace pensar, reflexionar durante días, meses, años, hasta llegar a una convicción profunda y sólida. Aunque no lo expresemos brincando y danzando y moviendo panderos y banderas y todo, vale más ese conocimiento intelectual que perdura y que nos permite ver la realidad. De tanto entusiasmo nadie vio nada, nadie percibió nada y en un instante, ¡pum!, todo se apagó. Jesús sabe que esta es su última semana en la tierra. Esta es la última semana de Jesús en la tierra. Jesús entró a Jerusalén un domingo. El viernes de esa semana, Jesús subiría a la cruz. Es su última semana en la tierra. Y tras observar lo que sucede de cotidiano en el templo, se va a Betania, donde buenos amigos lo esperan para hospedarlo, junto con sus 12 apóstoles. Y nosotros esperaremos expectantes los eventos clímax de Jesús para salvación. ¿Por qué Jesús entra en Jerusalén montado en un burrito? Para cumplir la profecía de Zacarías. Pero nadie de sus discípulos ve eso ni entiende eso. No. Pero en Jerusalén habitan muchos intelectuales, la élite de los fariseos, que se jactan de un conocimiento enciclopédico de la Biblia. Es cierto, cualquier fariseo, orgulloso fariseo, se sabía de memoria el Antiguo Testamento. Bueno, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Te podía citar cualquier parte de las Escrituras de memoria. Era su jactancia. Pues bien, para esa gente que vivía en Jerusalén, ver esa escena, la gente exaltando a Jesús en palabras del Salmo 118, ver el cumplimiento de la profecía, no debería de ser ningún misterio ni ningún problema para ellos. Era para ellos observar y decir, entonces, es cierto, la clave, la pieza de rompecabezas que le da sentido a toda la profecía del Antiguo Testamento es este burrito. El burrito sobre el que va Jesús, porque por eso señalé así, no señalé así, ¿verdad? Porque no van a decir, el pastor te señaló a ti cuando dijo burrito. No señalé a ninguno de los que están en cámara. La pieza clave, sí hermanos, la pieza clave para entender toda la profecía en la mente cerrada, cuadrada y perseguidora de espejismos de los fariseos, era el burrito. Porque el burrito simboliza paz y demuestra que el Mesías no iba a ser un líder militar que iba a llevar a los judíos a conquistar el mundo entero. Que su reino es un reino de paz y que su reino se basa en la alabanza y que su reino tiene que ver con la salvación espiritual. Eso es lo que podía cualquier fariseo entender. Tú y yo no sabemos el Antiguo Testamento de memoria y algunos de nosotros nunca hemos oído hablar de Zacarías. Lo vimos en las predicaciones de paz divina, pero fue hace siglos. Es fácil olvidarlo, no para ellos. Jesús les está dando a la élite religiosa de Jerusalén una última oportunidad. No sería nada difícil para cualquier fariseo interpretar los eventos de esa mañana y entender que Jesús sí es el Mesías y que toda la idea que ellos tenían de un Mesías político y militar
era una mentira. Y se derrumba. Y tú sabes de lo que te hablo. A ti y a mí nos ha pasado que toda nuestra estructura ideológica, teológica o circunstancial se derrumba en un instante. Cuando entendemos la verdad fundamental de la Biblia, se derrumba toda nuestra religión. Entonces todo lo que yo creí, todo y mis mitos y mis supersticiones y que yo creo en la Llorona y que yo creo en no sé qué, no, pues no es cierto. Pero pues es que yo los veía, que los ovnis, que no es cierto. Se viene abajo todas tus ideas, es un derrumbe colosal, pero experimentas esa libertad de saber que eres libre de miedos, de supersticiones, de rituales y de todo esto. Era la oportunidad para que muchos fariseos se pudieran convertir y para que muchos fariseos pudieran ver a Jesús la realidad. Tal vez algunos de los discípulos más leídos y escribidos pudieran tener la posibilidad de llegar a la misma conclusión, pero los evangelios nos dicen que ningún discípulo fue capaz de interpretar en ese momento y de conectar los textos, Salmo 118, Zacarías capítulo 9 y lo que está haciendo Jesús esa mañana. No lograron conectarlos porque andaban distraídos y esa distracción les impidió ver lo más obvio. Y tú lo has visto, que a veces lees un texto de la Biblia, oye, es que aquí está bien claro, entonces todo lo que yo creía, no, pues no es cierto. Y pum, se viene abajo todo. Así ha sido. No ha sido una larga explicación, no, ha sido la lectura simple y sencilla. Qué hermoso es nuestro Señor Jesús, que le está dando a esa gente una última oportunidad, a la manera y a la forma en la que ellos pudieran entender por ellos mismos, para que no tuvieran el problema de que alguien les explicara y que eso lastimara su orgullo propio de que un discípulo galileo norteño, saludos a todos los que nos ven, un discípulo norteño vino a explicarme la verdad. No, se los puso tan facilito que ellos podían llegar a una conclusión personal. ¿Quiénes se convirtieron? ¿Quiénes llegaron a creer por esta experiencia tan importante? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sabemos, y tengo la convicción, de que no fue en vano. Si uno, ya sea Nicodemo, José de Arimatea, si uno de ellos llegó a ese convencimiento por esta escena de Jesús, valió la pena. Valió la pena ir a buscar al burrito y traérselo a Jesús. Valió la pena. Así nos usa Jesús. Así nos usa. No entendemos por qué suceden las cosas. No entendemos para qué suceden. Pero podemos tener la firme convicción de que Jesús sabe lo que está haciendo. No reniegues de lo que ahora vivimos. Estamos bien. Así como estamos. Estamos bien. Créeme, es lo mejor. Aprendamos a escuchar las instrucciones de Jesús y cumplámoslas. Ya nos tocará después saber cómo fuimos usados por el Eterno. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Que el Eterno Shaddai, rodeado de querubines, que son los seres de mayor ternura en el cosmos, te hable con el suave murmullo de su voz, para que al escucharlo percibir puedas las tiernas miradas de esos querubines, mientras conversas amenamente y en paz bajo la sombra protectora de sus alas. Y refugiados en ese paradisíaco oasis, tú y todos nosotros escuchar logremos, para vida en plenitud, las instrucciones divinas. Y acompañados de esos tiernos querubines, el rostro del Todopoderoso contemplar podamos. En Jesús, nuestro buen pastor. Amén. Señor Jesús, afina nuestros oídos para escuchar con claridad tus instrucciones.
que seamos dóciles y obedientes. Y úsanos para ese gran plan que tú tienes, más allá de las circunstancias que ahora nos aquejan. Dejaremos de quejarnos y nos dedicaremos a darte gracias y a cantar la salvación que tú ya nos has dado en Cristo Jesús. Amén. Feliz semana. Shaddai nos cuida con ternura.